Vamos con foto de Selina Romano. Bienvenida, Selina, a tu primer texto. Bueno, en los primeros textos nosotros lo que evaluamos es una cuestión de prosa y de orden, puntuación, fluidez. Todo eso lo tenés, ¿no? Muy bien puntuado, muy bien armado, transmitís lo que querés transmitir, en ningún momento es confuso. Eh, lo único que te señalo en el tema de prosa es que necesitas usar más punto y aparte y armar párrafos más cortos. Hay un momento en el que hay una especie como de catarata, de necesidad quizá de catarsis, de abrir el pecho y soltar, y eso te sale como muy bodoque socotroco de párrafo. Tenés que cortar, tenés que encontrar la modulación porque si no es como que asfixia. Incluso en el... Tiene que quedar lindo incluso hasta el diseño del texto como dibujo. Y acá lo que se ve es choclo duro. Eso aflojalo. Después lo que contás, bueno, nosotros siempre, para darte como una especie de explicación de funcionamiento del taller, siempre tratamos los textos como si fueran con narrador y ficcionados. Eso nos permite intervenir en el texto desde el punto de vista de la devolución, de cómo funciona la información, narradores, diálogos, personajes, pero no laburamos sobre el contenido emocional, ¿no? Porque ahí hay como una trabazón. A veces cuando los contenidos emocionales están como todavía en proceso, todavía la prosa es como muy descarnada y estamos entrando como muy hondo, es difícil maniobrar con ellos porque aparecen como una especie de necesidad de transmitir y lo que buscas incluso es empatía, es que te acompañen, que te ayuden a organizar eso, ¿no? Y no es necesariamente los mejores materiales para el taller, porque te sacan un poco del control. Lo único que puede hacer uno es como transmitirlos de esa manera, de la crudeza. Y te dejan poco espacio para que decidas narrador sí o no, esto lo modifico, esto se está poniendo muy denso. Y al mismo tiempo a nosotros, a Sandra y a mí, como las personas que devolvemos, también nos limita muchísimo la capacidad. Porque capaz que decimos, y la verdad que esto no funciona bien y se rompe el verosímil. No, pero a mí me pasó porque esto me está pasando a mí ahora y es lo que siento. Entonces, el tema del yo siento y sobre todo metidos en la visceralidad de algo que todavía está en proceso y está medio como en ebullición, es como difícil, es como complicado. Entonces, en cuanto a recomendaciones, Sandra lo dice como mejor escribir desde la cicatriz y no desde la herida. Pensalo eso también como para que haya materiales como más maleables dentro del taller. Eh, en ese sentido yo te lo voy a devolver desde ese lado. Voy a suponer, aunque no lo creo en realidad, por eso también voy a ser como un poco cuidadoso, pero también honestidad intelectual corresponde que te marque cuestiones que se puedan mejorar. Me parece que el texto transmite mucho, ya mucho la situación. A mí me gustó lo que vos elegiste. La idea de celular en mano, de encontrar una noticia de Facebook y ver los abuelos de ese hogar y a partir de eso imaginarse el padre, pero al mismo tiempo hay una visita y una comunicación por el padre que no tiene que ver con la distancia de la pantalla y del Facebook, que también, bueno, en este contexto, vos lo subí el 24 de marzo, pero en este contexto del corona y todo eso también, como la necesidad de comunicar en el frente a frente y el aislamiento social, cómo puede actuar en esto, ¿no? No está entrando todavía el tema directamente asumido, pero está un poco como flotando en la cabeza de todos. El tema de cómo funciona el aislamiento social, precisamente cuando lo que se necesita es una empatía más directa, ¿no? Y más personal. Eh, pero podés ser un poco un vocabulario más de acciones y de situaciones y no tanto de yo siento, ¿entendés? Obviamente que decilo, pero yo diría que te fijes la cantidad de veces que está el yo siento de distintas maneras. Por ejemplo, vos decís, me cuesta, cerré los ojos y respiré hondo, ese lugar donde quedan sepultados los recuerdos, todo es muy yo siento. Entonces eso muchas veces en el lector genera como una reacción que tiene que ver más con lo humano y no tanto con la escritura, que es decir, pobre, sí, yo te entiendo, como la empatía, ¿no? Porque somos todos buena gente.
pero correte de ese lado porque en realidad no estás ejercitando las facultades de la escritura, sino las humanas que tenemos todo, por suerte, tenemos células espejo, neuronas espejo, perdón, tenemos ese tipo de impulsos. Entonces, fíjate si vos podés transmitir el yo siento, pero sin verbalizarlo, que no sea el vocabulario de, perdón por el ruido, que no sea el vocabulario de yo siento esto y me está sobrepasando, sino que trata de transmitir eso pero con las acciones. Por ejemplo, busqué mandarle un mensaje varias veces pero después lo borré, o, ¿entendés? Pasa eso a las acciones, cosa que haya escenas, y no tanto yo siento, porque es un poco sofocante para el que lee. Tu prosa está funcionando muy bien, pero fíjate de armar escenas y de armar situaciones, ¿sí? Aunque sean basados en lo biográfico, pero que sea a través de mandar una nota, y intenté esto, o sea, que sean intentos, acciones, funcionan o no, provocan estas reacciones, porque así también salís como del encierro del yo siento de nuevo, porque aparte en la narrativa tiene que haber personajes, entonces una vez que alguien acciona, también se arriesga e invita a que el otro reaccione. Y en esa ida y vuelta de personajes empieza el misterio de la naturaleza humana. ¿Cómo va a reaccionar a esta acción? Bueno, puede pasar esto o no. Y eso el lector lo sigue con mucho más interés que la simple acción como terapéutica y empática de acompañar a alguien cuando está sobrepasado por algo que pasó o cuando está procesando algo que pasó, ¿no? Esa sería como para que lo pienses, digamos, o para si vas a usar este tipo de materiales, los reacomodes para que podamos empezar a usar recursos del taller. Pero en ese sentido, tu texto como primer texto funciona muy bien. Sos expresiva, narrador en control, puntuación, prosa, hasta la música, las oraciones, ¿no? Es que la foto está tomada, me veo, para llegar, hasta ahí todo estaba en su lugar, hasta que llegaba el momento de las preguntas. Eran las mismas preguntas. Me enojaba eso de no saber qué decir. ¿Por qué estoy acá? Papá está acá porque te peleas demasiado con mamá. Papá, estuviste 2 semanas en el hospital. Te estoy leyendo los principios de oraciones sin llegar hasta el final y fíjate que hay variación elegante en el armado de las oraciones, ¿no? Porque no es todo, mi papá se fue, yo no opino tal cosa. O sea, no está como ese repiqueteo duro, sino que tenés como una especie de modulación ya que habla como de una voz desenrollada. Pero fíjate si lo podemos reacomodar, o si no, andate a otro lado como para salirte de esta urgencia, ¿no? Y que en el taller podamos laburar con materiales más maleables y que podamos entrar con devolución a pensar en punto de vista, esta situación funciona o no, este personaje le falta perfilar y todo lo demás. Pero bueno, bienvenido al taller, muy buen primer texto. Lo que buscamos es despejar estas cuestiones de prosa y demás para en un segundo texto ya empezar a laburar en la segunda capa.